Como dije, es a mitad del año y ya recomenzando el tiempo ordinario, que comenzó ya el domingo pasado, la Iglesia coloca en mitad del verano la fiesta del cuerpo y de la sangre del Señor. Y por supuesto que todos los textos bíblicos que vamos a escuchar en este día, pues hablan de alimento, hablan de pan, hablan de vino, de comunidad, de banquete, de ágape, de ofrenda. Todas esas palabras están ahí regadas en todos estos textos. Aparece un personaje lejanísimo en la historia, en el texto del Génesis, Melquisedec, no sabemos exactamente quién era, pero aparece ya haciendo una ofrenda a Dios de pan y vino y bendice a Abraham. Y después termina entregando el diezmo de todas sus posesiones a Dios. Siglos más tarde nosotros vamos a escuchar el texto del relato de San Pablo en la carta a los Corintios, donde él les recuerda a la comunidad cristiana de Corinto el gesto de Jesús en la noche de su pasión, tomando el pan y tomando el vino y diciendo esas palabras bellísimas, que esto lo hagan siempre en su memoria. Es importante recordar este pedacito de la carta a los Corintios donde Pablo narra la última cena y la ofrenda del pan y el vino en Jesús. Es importante entenderlo porque lo hace. Inmediatamente antes de Pablo recordarle a los corintios este gesto de Jesús, Pablo les había llamado la atención fuertemente, porque hay que entender algo, la Eucaristía, esta ofrenda del pan y el vino en la iglesia paulina y en la iglesia apostólica se hacía dentro de una comida regular, un banquete, lo que llamaban un ágape. Y en un momento de ese ágape se hacía una ofrenda del pan y el vino y se recordaba la memoria del resucitado. Y lo que ocurría, que en esas comidas todo el mundo traía su ofrenda y comían los que primeros llegaban, que casi siempre eran los señores y señoras, se emborrachaban y se comían todo, básicamente. Y después llegaban los que tenían menos, casi siempre eran los sirvientes, y se encontraban de que sus señores habían convertido el ágape eucarístico en un bacanal y se habían emborrachado y se habían comido toda la comida. Y Pablo les dice, ojo, porque si siguen celebrando así la cena del Señor, aquello que para ustedes creen que es salvación, termina siendo condenación. Porque han roto la caridad, el vínculo de amor, y se han olvidado de los más pobres, se han olvidado del dolor ajeno y han roto la fraternidad en la comunidad. Al emborracharse, a jartarse, y cuando llegaban los más hambrientos, en la mesa lo que quedaban eran mendrugos. Y Pablo hace una denuncia muy fuerte de la falta de amor en una comunidad eucarística. Y por lo tanto es contradictorio, por lo tanto, celebrar la cena del Señor y olvidarse de los que tienen hambre. La Eucaristía es algo mucho más bello y mucho más profundo que un gesto litúrgico o un ritual. Vamos a ver un poquito el Evangelio de Lucas, que es donde yo me quiero concentrar hoy. El texto que leímos en esta noche de Lucas nos narra cómo Jesús con sus discípulos alimentan una multitud de 5,000 hombres con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Es curioso que este relato que tú y yo lo llamamos la multiplicación de los panes, hay 4 evangelios y sin embargo se repite 6 veces. Se repite 2 veces en Mateo y Marcos y se repite una vez en Lucas y en Juan. Y ya el hecho de que el mismo relato sea repetido 6 veces en 4 evangelios te dice a ti algo muy importante, que esto quedó grabado en la comunidad cristiana del primer siglo de una forma muy profunda.
Nosotros tomamos hoy el texto de Lucas. De los 6 narraciones tomamos el de Lucas. Una vez solamente Lucas lo tiene. Y leímos del capítulo 9 el versículo 11. Pero hay un problema que a veces aparece en los leccionarios. Los leccionarios te toman un texto y te lo sacan del contexto. Y eso muchas veces hace que lo que escuchamos pierda vida y pierda energía. Para colmo, el leccionario tomó la segunda mitad del versículo 11. El capítulo 9, versículo 11b. Significa que el pedacito primero del capítulo 11 se eliminó. Y es una pena, porque hay una palabra ahí muy importante que aparece solamente en Lucas. ¿Qué había ocurrido antes en el versículo 10? Jesús había mandado 72 discípulos a predicar el reino de Dios, regresan, vienen cansados, Jesús se los lleva a un lugar tranquilo, quiere que estén en silencio, quieren estar en un ambiente fraterno, entre ellos los lleva cerca de Betsaida y dice el Evangelio que las multitudes los encontraron y los siguieron. Y comienza el capítulo 11 con el pedacito que no se leyó. Y es muy sencillo, pero muy importante. Y dice, y Jesús los acogió. Jesús los acoge. Visualicen lo que es acoger a alguien. Básicamente es abrazar a alguien, hacer sentir a alguien bien. Jesús acoge a esta multitud que los ha seguido porque tienen hambre y porque están enfermos. Y Jesús los acogió. Lucas tiene temas muy centrales en su evangelio, pero hay dos que son cruciales: la hospitalidad y sanar. Son dos verbos muy importantes para entender el evangelio de Lucas. En el evangelio, cada comida de Jesús de Nazaret, en esas comidas Jesús expresa una capacidad inmensa de acogida, de hospitalidad. Y en muchas de esas comidas Jesús de Nazaret está sanando, rechazando al enfermo físico o al que se siente rechazado o al que se siente aislado. Cuando Jesús se sienta a la mesa en la casa de Zaqueo, le dice una frase bellísima: hoy ha entrado a tu casa la salvación. Jesús, cuando es invitado por Simón, el fariseo, llega a la cena, todo el mundo está allí y llega una mujer de mala reputación, con sus lágrimas le lava los pies, con su cabello le seca los pies. Simón el fariseo, que es el que ha ofrecido hospitalidad, empieza a murmurar y a pensar mal de Jesús. Si éste supiera quién es esta mujer, este no sabe nada. Y la ironía de ese texto es que el que termina ofreciendo hospitalidad es Jesús a la mujer que está sufriendo, y Simón el fariseo, el que empieza ofreciendo hospitalidad a Jesús, termina cerrándole las puertas a Jesús del corazón en el momento que empieza Simón a murmurar en contra de Jesús. Cada comida de Jesús es una fiesta, cada comida de Jesús es un evento de acogida, de celebración, de sanación y de transformación. Dice el Padre Pagola este fin de semana que lo que hace Jesús es reunir y compartir lo poco, y al compartirlo y al reunirnos alcanza para todos. Se reparte y se comparte hoy en Lucas este texto, y ese es el gran milagro realmente, que al reunir lo poquito que había y al compartirlo, todo el mundo comió y alcanzó para todos, incluso sobró. Hospitalidad significa descansar, significa acoger a alguien en tu corazón, en tu hogar, en tu vida, darle, en las palabras mayamense, un break a esa persona. Sanar tiene su raíz en la palabra salvus, que significa salvar. Cada banquete y cada Eucaristía, cada comida de Jesús es un momento para que los cansados, los agobiados, los perdidos, los tristes encuentren un break.
encuentren un alivio. Y para aquellos que buscan salvación y sanación, lo encuentren también en la mesa del Señor. La Eucaristía es una fiesta de hospitalidad, gente. Es una fiesta de acogida, de reposo, y es una fiesta de sanación, una fiesta donde somos rescatados de nuestras tristezas, de nuestras limitaciones. La Eucaristía es la cena de todas las cenas, el banquete de todos los banquetes. Todo enfermo, todo rechazado, toda persona que se siente pobre y pecadora, limitada, cansada, agobiada, sola, triste, desesperanzada, perdida, necesita un descanso. Tú y yo necesitamos un break de vez en cuando. Necesitamos un abrazo, necesitamos una acogida hospitalaria. Necesitamos ser sanados de nuestras más profundas tristezas. Y por eso Jesús invita a su mesa, porque la mesa de Jesús es lugar de hospitalidad y es lugar de sanación. Y hoy te dice a ti y a mí: siempre tendrás tú, hombre y mujer, cansado, agobiado, limitado, siempre vas a tener un espacio en mi mesa. Que ninguna persona te lo impida sentarte a mi mesa, porque que te invito soy yo, dice el Señor. Y solamente pide dos cosas, gente: que nos reconozcamos pobres, necesitados, y que tengamos hambre de Cristo Jesús. El resto, el Señor se encarga. Cuerpo y sangre de Cristo. Saben que uno de los descripciones o palabras que se usaban para hablar de Eucaristía en la iglesia del primer siglo se nos ha olvidado. ¿Saben cuál era? Medicina. La Eucaristía es medicina. No es un premio para los que se portan bien. Jesús tiene una frase que se nos olvida: no vine para llamar a los justos que no necesitan médico. Vine para los enfermos. Vine a llamar a los pecadores. ¿Quiénes somos tú y yo? Pecadores, enfermos, necesitados, cansados y agobiados. Solamente Jesús te pide a ti y a mí dos cosas: tener hambre de Jesús, y nos pide reconocernos cansados y agobiados. Yo cada vez que tengo que dar una unción de los enfermos, les leo al enfermo el mismo texto de San Mateo: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Mi yugo no pesa, mi carga es liviana. Cristo no pesa, gente. Cristo no es una carga. Cristo es lo más liviano que hay que llevar, porque es el amor. Y el amor no pesa. Yo te invito hoy a que tomes un momento en silencio y le digas al Señor: necesito un break. A mí esa palabra me encanta, porque cubre tantas cosas. Necesito un break, necesito descansar en ti, Señor. Necesito ser alimentado, necesito ese nombre bellísimo de la Eucaristía en el primer siglo. Necesito tu medicina, tu cuerpo y tu sangre, Jesús. Y gracias, gracias, gracias por no dejarnos morir ni de hambre ni de sed. Gracias por ser alimento. Gracias por sentarnos a tu mesa a pesar de nuestros pecados, nuestras pobrezas, nuestras faltas. Gracias, porque no te cansas de nosotros, de sentarnos en tu mesa.